Bueno, ¿qué tal? Esta es una entrega más de Pensándonos a nosotros mismos. Y bueno, vamos a hacer un diálogo como hacemos a veces más que una entrevista con Alicia Oliveira, nuestra compañera y amiga de tantos años, con Ricardo Martínez, y vamos a hablar de Jorge para Alicia, de Bergoglio para muchos argentinos, de Francisco, y de esta relación que nace novedosa de tener un papa argentino, una presidenta argentina en una época muy especial de nuestra América y de la Argentina, y de una Alicia Oliveira que bueno, que tuvo la suerte de ser invitada y asistir a justamente el día en que era consagrado Papa Jorge Bergoglio, su amigo personal de toda la vida. Cuéntanos, Alicia, ¿cómo fue esa experiencia? Primero, ¿por qué fuiste? ¿Por qué te invitaron y qué significa eso? El tema fue el siguiente: cuando Jorge es designado papa, inmediatamente sale un periodista a descalificarlo y a difamarlo. Entonces, el nombre no lo voy a dar porque no es personal. Mis hijos me dicen, empezaron a aparecer algunos que decían que eran amigos de Jorge, uno que lo había visto en el subte, otro que lo había visto una vez. Y mis hijos me decían, mamá, tenés que salir, vos sos amiga de Jorge, no puedes permitir. No, le dije, yo que me voy a poner a pelear con este, ¿quién soy yo? No tengo... Bueno, viene otro amigo mío, que es Eduardo Valdés, y me empuja a un programa de televisión. A partir de ese programa de televisión, donde me fue bien, me trataron bien, hubo una increíble cantidad de prensa que me buscó, y tuve esa presencia de prensa respondiendo a lo que decía el que había hablado mal. Eso evidentemente tuvo su importancia, porque el día viernes, a Jorge creo que fue un miércoles que informaron que era papa, el día viernes me llaman de presidencia y me dicen que la presidenta quiere que yo la acompañe en la comisión especial que va a Roma. Bueno, así fue. Y en la foto se te ve incluso muy bien ubicada en casi. Bueno, lo que pasa es que esa comisión era muy pequeña, éramos más o menos 10 o 12 personas, había otras que estaban ubicadas en diferentes lugares. Y ahí yo la saludé cuando llegué. En el momento del beso de la paz, ella me gritó desde adelante, Alicia, te quiero dar el beso de la paz. Y yo le dije, no, ya voy para allá, Cristina, no, yo... esta gestualidad me parece importante contarla, ¿no? Cuando ella me besa, yo le digo, gracias, Cristina, por haberme invitado. Porque había una cosa, yo tenía muchas dudas y ella lo sabía, que lo supiera, ¿eh? Vos sabés todo lo que quería subir ahí. Entonces, ella me dijo, no, gracias, Alicia, por haber venido, me hiciste un gran favor. Esto, o sea, fue un gesto muy fuerte en un momento de alguna sorpresa, en otros de incertidumbre, en otros de desazón. Bueno, habla claramente de una decisión política de Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que te estoy diciendo. Claro. Sí, lo estoy diciendo, y además, claro, digo, este pequeño diálogo demuestra que ella lo sabía, que había estado presente en la decisión política. Sí. Y bueno, y así fue, estuve ahí cuando todos me dicen, ay, yo no soy nadie. Yo agradezco a Dios que me haya permitido de alguna manera ser nexo de unión. Si esto es nexo de unión, bienvenido sea. No es que yo sea muy importante. No, vos no sos nadie y sos el argentino medio que ha militado toda la vida por sus convicciones. Sí. Es decir, hay mucha gente como vos, alguna más conocida, vos sos conocida porque te has tenido una trayectoria pública arriesgando el pellejo durante toda una vida. O sea, tu voz, yo la respeto siempre, estamos generalmente de acuerdo, y aunque estuviéramos en desacuerdo... A veces nos peleamos. A veces nos peleamos un poco, pero sabemos de la buena fe de tu obrar de toda la vida y del obrar que hemos tenido. Entonces califica tu mirada. Ahora decime, y un poco hablando ya con Ricardo y todos nosotros, mi primera reacción, porque la vez pasada se decía, esto que dicen que los que entran papas salen cardenales, ya le pasó con Ratzinger la vez pasada a Jorge Bergoglio, ¿no? Se decía que podía ser papa y no lo fue. Esta vez fue medio sorpresivo, y esto generó una inicial conmoción, ¿no? Es decir, bueno, hablemos cómo vivimos cada uno de estos y qué esperamos de esta situación, ¿no? De tener un papa, porque la verdad es impensado. Nosotros que hace 30, 40 años que luchamos por nuestras utopías, como dice Cirilano, que son las utopías que se concretan, nunca hubiéramos soñado tener un papa argentino, digo realmente. Bueno, mira, yo realmente no lo esperaba, ¿eh? Ya, claro que no tenía la menor idea de que Jorge podía ser papa. En el momento que yo estaba en un bar tomando café, es mejor contar lo que uno le pasó que hacer una descripción.
levanto los ojos, había un televisor y dice Bergoglio Papa. Yo me atraganté y me puse a llorar. Y vos sabés, José Luis, que yo no soy llorón. Lloraba, pero lloraba desconsoladamente. Al punto tal que un señor que estaba al lado mío me dijo, señora, ¿qué le pasa? ¿Es tan malo este hombre? Y entonces yo le dije, no, es mi amigo, no lo voy a ver más, que mi angustia es eso, porque ya no es... Yo con Jorge tenía una relación estrecha, hablábamos por teléfono permanentemente, lo iba a visitar, digo, no, nos veíamos mucho. Ahora ya no, se acabó, es una historia que... Y para mí era muy importante, porque yo siempre digo, cuando Jorge, porque hablaba con Jorge, no, de cuestiones políticas siempre no, si él hablaba no se lo voy a contar tampoco, ¿viste? Pero si vos ibas con un problema, Jorge te escuchaba, te decía 2 o 3, y te dejaba una sensación de paz, que esto demuestra liderazgo. Es un tipo que puede manejar cosas, pero salías con la paz absoluta, ¿viste? Y bueno, así me sentí yo de esa manera. Me sentía traidora cuando mis hijos me decían, mamá, tenés que hablar, y yo me callaba. Y me sentí bien después, aunque me cansé mucho. Yo ya para la televisión no soy Susana Jiménez. Pero hay una cosa muy interesante, ¿no? Que, por ahí, perdón si te interrumpí, Ricardo, que esta primera sensación, nosotros, este es un canal comunitario, y generalmente decimos que no vamos detrás de la primicia. Nos gusta hablar de las novedades, pero la novedad te permite procesar un poco la cosa. Es decir, no reaccionar instantáneamente y decir cualquier cosa. Y así como hubo gente que entró y dijo, este Papa lo puso el imperio para abortar los procesos suramericanos, hubo gente que se puso muy contenta y después quedó azorada cuando dijo que era una iglesia, que quería una iglesia pobre y para los pobres, ¿no? Digo, a ver, aparecieron todas las lecturas cruzadas y diversas. Y bueno, sería bueno pensar un poco lo que yo creo que hay, ¿no? Las coincidencias entre una etapa que en el 2003 se inicia distinta en la Argentina, que es un cambio de época con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, y esta profundización que a mi modo de ver se puede dar y se da o se potencia con un papa que es argentino, que es jesuita y que es peronista. Digo, a ver, lo digo desde mi subjetividad. Me parece yo desde mi subjetividad tienen 3 desgracias, pobre argentino, peronista y jesuita. Vos sabés que eso no se perdona. Pero como bien decís vos, como canal comunitario no estamos ahí en el planteo comunicacional de la novedad a distante, ¿no? Pero esto nos ha permitido en este tiempo por ahí reflexionar en algunas cosas también. Yo en esta mesa agradezco que me incorporen porque yo no pertenezco a los que tienen la gracia de la fe, como ustedes, así que mis análisis van a estar desprovistos de esa dimensión valorativa, ¿no? Pero algunas cosas sintéticas bajo mi punto de vista. Es muy interesante desde lo político que un gobierno que ante el anuncio de un papa de la misma nacionalidad decida no regalarle el papa a nadie desde el punto de vista político. Políticamente me parece el papa no se regala y no lo regalaron. Me parece una decisión desde el punto de vista político, digamos, una buena decisión política no regalarlo, primero. Segundo, es notorio que existió una perplejidad en grandes sectores, aún aquellos que tenían la gracia de la fe y aquellos que no. Pero lo que me da la impresión que a partir de determinadas decisiones políticas y de determinadas posiciones colectivas en torno a poner quizá más de manifiesto a esferas de religiosidad que existirían, pero que ahora me parece que son más evidentes, se han sucedido un montón de lugares comunes, ¿no? Es decir, en algunos casos sobreactuaciones, en el sentido de una exageración en esta cuestión, en esta trilogía Papa argentino y peronista, digamos, que puede ser una definición política inicial interesante, en el sentido que yo digo, ¿no? Al Papa no se lo regalo a nadie, y el peronismo tampoco le regala el Papa a nadie. Ni tampoco regalamos el peronismo. Exactamente. Bueno, pero me parece como que se torna en un proceso de sobreactuación. Inclusive en una apelación a una religiosidad que no estaba, digamos, plena, digamos, expresamente puesta en el escenario nacional, pero sí existía en esto que estamos hablando nosotros reiteradamente del concepto de patria grande, donde los grandes movimientos
digamos que en torno a la Sudamérica Unida, a la Patria Grande, contienen un elemento de religiosidad, digo religiosidad, que no estaba suficientemente analizado desde el punto de vista político, me parece. El caso boliviano, más allá, no trasciende a lo católico, pero hay una religiosidad inherente. Es la de ellos. Exacto. Hay que respetarla porque es la de ellos. No la de los colonizadores, exacto, que éramos nosotros. Ecuador y el caso de la Revolución Bolivariana de Chávez, claro. Es plenamente evidente de que no hay especulación política en Chávez, sino que puso en el centro del proceso de construcción política también el fervor religioso del pueblo venezolano. Nosotros lo teníamos medio un costado todo eso. Creo que la sobreactuación no es buena, es decir, deberíamos reencauzar la cuestión de manera de darle un contenido político adecuado y reconsiderar que la religiosidad en todas sus dimensiones forma parte del proceso de cambio, como no hay proceso de cambio que no genere, no tenga un trasfondo cultural fuerte. Y en lo cultural, evidentemente, la religiosidad tiene que estar presente. A ver, cuando yo digo argentino, peronista, jesuita, ¿por qué digo esto? Digo, del 55 para acá, del nefasto decreto 41-51, se prohibió todo lo que tuviera que ver con la ideología propia y la propia mirada. El peronismo, justicialismo, tercera posición. Como enseñaba muy bien el filósofo Armando Porati, el justicialismo como filosofía es el término medio aristotélico. No es un poco de liberalismo y un poco de marxismo. Es un término, es una mirada propia, diferente y con autonomía. Esto fue negado sistemáticamente. Esto nos llevó culturalmente a que la Argentina del 55 en adelante quedara sometida, incluso en la academia, en la universidad, etcétera, a las visiones eurocéntricas. Una primer contaminación que yo veo en el análisis y una reacción negativa de algunos pensadores notables que yo respeto mucho, pero no les respeto cuando descalifican a los que no piensan igual. Concretamente hablo de Horacio González, que me sorprendió su postura, digo, realmente me sorprendió. Digo, a ver, no sé, yo cuestiono el discurso único de cualquiera, digo, y creo que lo que simbólicamente se está reivindicando es la propia mirada de un continente que viene expresando alternativas diferentes en su construcción política, con estas mixturas y estos distintos aportes, de Chávez a Correa, a Evo Morales, a Néstor Kirchner, digo, a Bachelet, alternativo a la senectud europea. En un momento que Europa está marcando claramente la decadencia de un modelo que impuso, que su imperium impuso, esta ideología, este modo de ver la vida que emerge de nuestro territorio, hoy además es recogido por el principal grupo de poder espiritual del mundo, que no es casualidad. A ver, simbólicamente, renuncia por la razón que fuera, por impotencia, porque no lo puede resolver, un papa europeo que quiere autocentrarse, quiere cerrar la iglesia y volver, si se puede, al encriptado latino, y se cambia justamente por un papa suramericano, argentino, que a mi modo de ver, por estas características que doy, expresa parte, no digo que todo, parte de este modo de sentir y de existir en esta parte del mundo. Bueno, a mí me abre una expectativa desde ahí, ¿no? Puede que sí, puede que no. Mira, yo pienso lo siguiente, yo no creo en la magia, y a veces los problemas religiosos se usan como magia, lo que a mí me preocupa. Creo sí en el hombre y sus conductas. Yo lo que tengo enorme fe es en la conducta, el amor al prójimo de Jorge, la preocupación por el otro. Eso es un cambio importante. Y hablando de lo que vos decías recién, cuando yo empecé a ir a los primeros programas de televisión, que había gente que decía que lo conocía a Jorge, les preguntaban si eran peronistas y nadie quería contestar, era como casi vergonzoso. Claro. Entonces yo dije, no, compañero. ¿Vos qué opinas, Alicia? Decía, argentino, peronista, hincha de San Lorenzo. Ese es su nombre. Es decir, lo que yo quería describir justamente es su nombre, con su ideología, con sus cosas. Así que yo tengo esperanza, con las dificultades lo que significan. Ustedes saben que el Vaticano justamente no es el cielo. No. ¿No? Justamente no. No es el cielo. Y hay muchos intereses de todas características.
y creo que le va a resultar muy difícil. Yo tengo fe en él como hombre capaz de seguir lo que quiere. Dios quiera que pueda. Y cuando digo Dios quiera que Dios me perdone, se imaginen de lo que me estoy imaginando, ¿no? Sin duda. Bueno, como dicen mis hijos los Borgia, los Borgia del Vaticano no se fueron. Sí, vamos al próximo bloque, Alicia, y recordemos que justamente a Juan Pablo I, una gestualidad similar a la que actualmente está expresando Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, bueno, le costó la vida en condiciones todavía no muy claras. Pero bueno, vamos al próximo bloque. Vos recién, Alicia, hablabas del Vaticano. Y realmente digo, a ver, creo que hay que separar las cosas, ¿no? Es decir, se confunde mucho. Yo le doy mucha importancia a lo que me gustaría, a lo que invento, si querés, como teocultura. Como digo, hay una cuestión cultural. A mí me llamó mucho la atención una encuesta que no conocía, que publicó Malimachi, que la había hecho hace un par de años, creo, 2, 3, 4 años, donde acredita que el 90% de la población argentina se asume como creyente. De ese 90%, o sea, 9 de cada 10 se asumen como creyentes. De esos, 7 de cada 10 se asumen como católicos, de los cuales 2,5 se dicen practicantes. Y 2 y pico de otras religiones. Bueno, me llamó la atención como dato. Me llamó la atención como dato porque en realidad hay, incluso un crecimiento de alternativas espirituales de otra especie que no confesionales, que están quizás mostrando la contracara de un mundo material exacerbadamente material que lleva a una búsqueda de nuevos caminos. En este contexto, el Vaticano como poder y la jerarquía argentina como poder tiene enormes deudas con la sociedad mundial y la Argentina, e incluso muchas complicidades. A veces se dice, Bergoglio es un cura de derecha. Yo creo que no se conoce lo que es la real derecha, en términos que a mí me gusta usar, derecha e izquierda, de la Iglesia argentina, ¿no? Yo te voy a explicar una cosa. Cuando a mí me empiezan a decir estas cosas, porque la Iglesia apoyó la dictadura, lo primero que les digo, señores, me están insultando a mí. Claro. La Iglesia es una comunidad de fe y yo la entrego. Yo estoy dentro de la Soy Iglesia. parte de eso, claro. Así que yo no fui. Pero por otro lado, ustedes solo se acuerdan de algunos jerarcas que sí claramente hicieron esto, pero se olvidan de los que mataron, que hubo obispos como Ponce de León, Angeleri, de los sacerdotes presos, de los sacerdotes desaparecidos. Esos no existieron. Y hubo muchos. No hubo muchísimos, pero hubo muchos. Pero yo creo, Alicia, que en el ideario popular están presentes. En Sí, realidad... pero con los que salen a decir esto se olvidan del otro, no sé si me entendés. Y yo eso lo he vivido cerca, porque yo estuve muy cerca de los organismos. Una vez se hace un homenaje a los monjes y curas desaparecidos. Era buena gente, pero ellos la religiosidad no la tenían. Entonces, claro, te describían que eran trotskistas. Le digo, esto parece que nunca se sabe, que esta gente lo que quiso es cumplir con el Evangelio. Claro. Entonces, hay como una indefinición. Y esto es muy común. Mira, la vez pasada, yo recibo, fue el aniversario de Trelew, y recibo así a alguien que escribía sobre los muertos en Trelew, no los asesinados en Trelew. Y entonces aparecía que Mariano Pujadas era hijo de una familia republicana española que había. Yo digo, María José, mira cómo mienten. Las cosas que se hacen en la Facultad de Filosofía o en la de Ciencias Políticas no tienen nada que ver. Los Pujadas eran tan católicos que su hijo era de la Acción Católica. Mariano Pujadas era de la Acción Católica. No eran franquistas, se vinieron porque no soportaban el franquismo. Pero ya le pusimos otras cosas. ¿Y por qué no puede haber un buen católico? No sé si me entiendes, lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, también la relación de Westergel también. Digamos. Claro. A ver, pero de todas formas, creo que también entramos en esto de lo que ya digo, lugares comunes, cuando se pone en la picota, y lo digo claramente, Horacio Berbisky, digamos que tiene una historia en particular de análisis crítico y documentado sobre el rol de la Iglesia Católica
en muchos periodos de nuestra historia, y en particular durante la dictadura militar, y en particular su relación con el terrorismo de Estado, que bueno, ha caído para muchos sectores como un enemigo peligroso. Es decir, todo lo que ha publicado no mereció objeciones hasta que aparece Francisco. Lo digo para interpelarlos a ustedes. Yo lo que creo de Para no sentir tan No, yo lo que digo- unánime que sea esta Yo mesa. te voy a contestar. Contestale vos si querés. Bueno. Yo- Vos sabés que yo he sido amiga de Horacio Berbisky, he sido su abogada. Así que yo no tengo una cosa previa de bronca, nada, al contrario. Cuando llega el momento de escribir la historia de Bergoglio, él me llama para que yo cuente el caso ya Alex Llorio. Todo lo que yo dije ahora lo dije hace muchos años. Sí, él lo reconoce eso. Lo Sí. he escuchado, lo he leído, Sí. mejor dicho. Entonces, lo publica lo que yo digo y publica 2 testimonios más que hablan peste de Jorge Bergoglio, pero son anónimos, yo no te puedo decir quiénes son. Ustedes saben lo que es la ética periodística, Ya. pero no tenía con quién pelearme yo, porque no tenían cara ni nombre. Pasa un tiempo, pero lo que cuenta sobre lo que yo le digo es perfecto. Pasa un tiempo, vuelve a sacar la nota. Cuando empieza a sacar la nueva nota, yo leo que hay cosas que yo nunca dije, pero ni buenas ni malas, yo no las dije. Ya a mí te entras en la duda. Pero en un momento determinado dice que, bueno, que hay alguien que estuvo marcando a los curas y a la gente esta, y deja trascender que era mi hermana. ¿Qué es lo que hace? Me descalifica a mí como crítica, pues estoy defendiendo a mi hermana, ¿te das cuenta? Y yo te voy a explicar una cosa. Mi hermana no conocía ni el barrio de Rivadavia ni la Villa 114. Entonces, ¿qué querés que te diga? Es muy duro. Eso fue un acto de mala fe. Y a mí me dolió que se metiera conmigo. Mi hermana pobrecita, vos la conocés a mi hermana. Santa Lita, ¿viste? Y eso sí no lo perdoné. Reconozco que ahí no lo perdoné. Entonces dejó de ser mi amigo. Dejó de ser mi amigo. Sí, Entonces, yo- yo digo, como esa pudo haber otras, no sé si me entiendes. Sí, aparte yo creo que la condición humana hace que a veces, yo creo que lo peligroso son las medias verdades. Y creo que sí, hay investigaciones muy serias. Primero que me gusta hablar siempre de jerarquía y no de iglesia, por lo mismo que dice Alicia, ¿no? Es decir, hay una jerarquía responsable, pero la iglesia es el pueblo de Dios y no podemos responsabilizar por acción o por omisión, responsabilizar a todos. Yo creo que además Argentina se debe, no tiene todavía la etapa de maduración, un debate realmente serio sobre los 60 y los 70, como para ver múltiples responsabilidades y no limitarlas a un solo sector. Concretamente, ha habido sectores, partidos políticos completos que han sido cómplices, aliados y le han dado sus funcionarios a la Junta Militar. Hay un poder judicial que se sometió a la Junta Militar y otros que fueron expulsados de esto. O sea, las responsabilidades son muy complejas y hay omisiones que tienen que ver con la cuestión humana. A ver, a mí nadie nunca, yo soy abogado, nadie nunca me vino a pedir un habeas corpus, pero no sé si hubiera tenido el coraje de firmarlo, porque cuando nos empezamos a enterar sabíamos que los abogados que lo firmaban desaparecían. ¿Esto qué significa? ¿Que alguien que tuvo miedo o que no se animó a hacer algo era un delator, era un genocida, era un cómplice? Bueno, me parece que nos debemos un análisis de época mucho más serio, mucho más maduro, mucho más profundo y más desprejuiciado. Es más, hubo gente que se equivocó mucho y rectificó muy bien sus errores. Y hubo gente que obró muy bien o fue luchadora y se reconvirtió muy mal para este inicio del milenio. Te voy a No hacer- sea cosa que de golpe y porrazo querramos borrar así rápidamente la relación entre la cruz y la espada, No. parafraseando a Para un nada. libro que desgraciadamente es de Aguini, ¿no? No. Pero la relación entre la cruz y la espada no la podemos desconocer. Pero más bien. No sea cosa que por una cuestión de entrar en lugares comunes y cierto grado de obsecuentismo de la época, lleguemos a desconocer eso. No, pero más bien. No claro. tanto con los jesuitas. Bueno, ustedes dirán por qué es importante que el Papa Francisco sea jesuita. A ver, explíquenlo ustedes. ¿Por qué es importante? Mirá, Porque mis hijos fueron al colegio de los jesuitas. aparte de eso, a ver, yo por acá me traje los datos de los jesuitas. Vos fíjate que es interesante, ¿no? Todo el mundo, nosotros los argentinos no hemos estudiado seriamente, salvo en el proyecto Umbral, que más o menos seriamente lo hicimos, el proceso del proyecto jesuítico en Argentina. Y se lo confunde mucho con
con todo el mismo proceso de colonización con la espada y con la cruz que hace el colonizador español. Hay una primera diferencia. Como decía Cirigliano, no se puede estudiar la eticidad de una época con la de otra. Es decir, yo no puedo pensar el 1500 con la lógica del 2000 o del 2010. En el momento en que el colonizador español y el lusitano esclavizaban a los aborígenes, a los hijos de la tierra, los explotaban, los mataban, los hacían trabajar en la mina. No tenían alma, te olvidaste. Esa era Después le ganaron explicación. al principio no tenían alma. Al principio no tenían alma. Después se ganaron la pulsera a los negros y le reconocieron que tenían alma. Los jesuitas, en sus reducciones, justamente los sustrajeron de la esclavitud, dictan el primer código de trabajo con jornadas de 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento y 8 horas de educación, y vivienda y acceso a la salud, cosa que el Estado moderno todavía no le garantiza a todo el mundo. Estos sí son los jesuitas. Pero lo más interesante del tema es que son los que reciben en el año 1538, son expulsados de sus ámbitos de poder, de toda América, por una decisión del rey de España. ¿Por qué? Porque los mercaderes se querían apropiar de esas heredades. El primer golpe de mercado, por llamarlo de alguna manera, los padecieron los jesuitas, que fueron expulsados de todos lados, borrados de todos lados, porque justamente contrariaban estos intereses. Por eso cuando yo digo de la cultura que emerge del pueblo, Ricardo, Alicia, Ricardo, hay una identidad que se mixtura en la Argentina, parte de la cual esta experiencia jesuítica la nutre, y que muestra una cultura distinta, donde hubo sincretismo religioso, donde se respetó la identidad de los indios cuando no se les venía a imponer, se los venía a persuadir, donde se vinculó el culto a la Pachamama, a la Madre Tierra, con el de la Virgen María. Digo, a ver, hubo... Y Manchá, digo, hubo toda una cultura y un legado jesuítico que fue borrado por el mercado, que hoy sigue reinando en el mundo. Entonces digo, no es lo mismo la cultura de los jesuitas, con todas las cosas también condenables de época que las tienen y actitudes que si las miramos en aquella época hoy no las repetiríamos, pero cuidado, no es lo mismo que el resto de la colonización con la espada y con la cruz, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí, pero más bien. Deberías hablar vos, yo no debería hablar, dale. Vos hablas mucho. así. Demasiado. Entonces, bueno, el tema es el siguiente. Cuando San Ignacio manda a evangelizar a su gente por diferentes lugares del mundo, porque no solo estuvieron en América, una de las cosas que dice hay que respetar las culturas. Creo que eso se hizo bastante dentro de lo que podemos pedir en esas épocas. ¿Y saben por qué los correntinos y los paraguayos hablan guaraní? Porque les respetaron el idioma. Y respetar el idioma es un medio de comunicación muy importante que fue sostenido. Si bien el mercado se llevó mucho, no se pudo llevar el guaraní. Y a mí eso me llena de orgullo. Y San Ignacio, además, estuvo sometido a varios juicios episcopales. No llegó a la Inquisición. No sé, habrá sido porque Jorge iba a ser papa. Pero, bueno, yo me acuerdo que una de las acusaciones más graves era que San Ignacio tenía un atrevimiento terrible. Les enseñaba el Evangelio a las mujeres. Y las mujeres no debían saber, ni pueden saber, porque no debían tener alma igual que los indios. Claro, no, igual tenía más cuerpo que alma, se decía. Claro. Yo tengo algunas cosas de esos juicios episcopales y cosas que contestaba San Ignacio, que las feministas de hoy tenían que saber cómo contestaba. Una maravilla. Entonces, yo me acuerdo los libritos de historia de la primaria, y la historiografía oficial argentina siempre respetó a los jesuitas. Sí, pero no lo profundizó. No, por supuesto, a los chicos de la primaria no profundizarían todas esas cosas, pero en realidad la imagen que uno tenía, digamos, de niño, era que los jesuitas eran buenos. ¿Y por qué eran buenos para la historiografía mitrista? Mira, no sé por qué eran buenos para la historiografía mitrista, sería porque ya no estaban. Es lo mismo que muchas figuras se convierten en míticas y se convierten en remeras y estampitas cuando ya no molestan. Sí. A ver, muchos sabemos claro. de quién estamos hablando, pero no lo vamos a decir, no hagas macartismo. No quiero hacer macartismo, pero es cierto, digamos, hay figuras que se enaltecen y si estuvieran vivas estarían denostando. Me equivoqué, dije 1500, repasé porque mi vista no me ayuda. En 1767 Carlos III los expulsa. Pero un dato más de los jesuitas, que hablamos, un dato bueno para el INADI, digamos, para el contra INADI.
¿Vos sabés quién era el segundo de los jesuitas? ¿Quién? Diego Laínez. Diego Laínez era judío. En esa época, España hacía el control de pureza de sangre, no permitía entrar al sacerdocio a quienes tenían sangre de algún ancestro judío. San Ignacio de Loyola, no, digamos, y llegó a ocupar cargos importantes en la jerarquía eclesiástica. Digo, hay que profundizar muy bien lo que fueron los jesuitas, porque uno se queda en la superficie, pero hay cosas muy ricas. Y a mí lo que me alienta, más allá de que mi amiga Alicia Oliveira dice, bueno, Jorge es un hombre y tiene razón, y se puede equivocar y tiene razón, y es falible, yo le temo mucho a la estructura Borgia, como decís vos, del Vaticano. Le temo mis hijos, no fui yo. Bueno, no importa, pero si uno repite, uno glosa lo que le gusta. Le temo mucho porque es un poder que ha sido nefasto durante muchos siglos de la historia, en contra de los intereses del propio mensaje de Jesús, de los intereses de la realidad, pero confío mucho en la compañía de Jesús. ¿Pero por qué confío mucho? Porque su historia marca que nacen con 10 hombres y de la voluntad inquebrantable de esos 10 hombres llegaron a evangelizar desde China a toda la América del Norte, incluido Canadá, y América del Sur. Y en Japón, por ejemplo, Hiroshima y Nagasaki son dos de las ciudades justamente colonizadas o culturizadas por los jesuitas. Pero hagamos una pausa y ahora te voy a dejar hablar a vos, porque hay mucho más. Vamos a agregar un bloque más, vamos a seguir hablando un poco de esto del Papa, los jesuitas. Yo te voy a contar una cosa después del Papa jesuita y los judíos. Bueno, dale, ahí en el próximo bloque. ¿Cómo era eso, Alicia, que estábamos diciendo en el bloque anterior? Bueno, Que ibas a uno hablar de los elementos que estamos hablando es la bondad de Jorge, el interés, la capacidad. Pero otra de las cosas importantes que hizo Jorge cuando fue cardenal acá fue todo el diálogo interreligioso, que estaba muy cortado, y él lo abrió con el Islam, con los judíos. Y en eso se aportó muy bien. De hecho, con los armenios, la relación con los armenios ahora es espléndida. Pero bueno, yo tengo 3 hijos. El más chico tenía que hacer su confirmación. Entonces había que buscarle un padrino. Ese chico además es ahijado de Jorge, ahijado de bautismo. Y entonces, digo, bueno, tenés que elegir un varón así que vos quieras, que respete. Entonces, sí, ya sé, mamá. Fernando, el novio de su hermana María. Entonces yo me quedo helada, le digo, Ale, Fernando es judío, no puede ser tu padrino. ¿Para qué se lo habré dicho? Un chico con muy buen criterio me dijo, ¿para qué me dijiste que era un amigo si vas a poner a quien querés? Ese es mi amigo, yo quiero a ese. Pero una discusión terrible. Yo empecé como buena abogada mentirosa y penalista pensando, ¿cómo saco una partida de bautismo falsa? ¿Viste? El estilo. Pero escribió, ¿no? Ya hace 20 años, para una confesión, ya, dale. No, pero no lo hice, no lo hice. Ah, no lo hiciste. Entonces fui a hablar con su padrino de bautismo. Y entonces su padrino me dijo, mire, Jorge, tenemos este problema. Alejandro dice que ese o no otro. Entonces Jorge me dice, ¿y por qué? No puede ser. ¿Qué tal es Fernando? Muy buena persona, muy buen chico. ¿Por qué Fernando no puede ser? Fernando tiene derecho a ser padrino de confirmación como cualquiera, así que yo quiero que sea Fernando también. Entonces el padrino de mi confirmación, de mi hijo, es judío. Y aceptado por el que ahora es papa. Y para demostrar que esto de las religiones tiene poco que ver, si no está en el cariño de la gente, Fernando, que debía tener 17, 18 años en ese momento, se hace la confirmación. Algunos, no todos de los padrinos, van a comulgar. Y este chico fue a comulgar, pero no fue a comulgar por hacerse el vivo, lo hizo por respeto. Y la emoción que tenía porque comulgó, a mí se me caían las lágrimas. Y fue un acto de bondad, y un acto de bondad no sobra en el mundo. Y yo creo que le sirvió a Alejandro, le sirvió a Fernando, y también le sirvió a Jorge. Y a mí no te digo. Qué bueno, esto ratifica esta... Bueno, vos estás mostrando el lado humano de Jorge Bergoglio. Y religioso también, porque es amplio en la religión, no es un sectario. No, por eso, y de algún modo ratificar
esta historia de los propios jesuitas en otros campos, ¿no? En la Yo te historia. digo una cosa, a mí me dicen, yo me emocioné mucho en el Vaticano, no, a mí el Vaticano no me emociona. Ya, Tengo otra manera de al pensar. contrario. Me voy a decir una burrada que Dale. cuando se empieza la ceremonia y bajaban de San Pedro en procesión todos los cardenales vestidos con sus prendas cardenalicias y atrás venía Jorge. ¿Sabes lo que pensé? Y con dolor. Pucha, Jesús nos está mirando, dirá, ¿para qué mierda me hice crucificar con todos estos? Porque realmente, ¿para qué me hice crucificar? Eso es lo que yo pienso. Y no por eso me siento menos católica, ¿eh? No, pero por el contrario, quizás mucho más. Que le hayan subido el avión, no sé si te subieron, lo digo así. Subido es un modo... Me parece una excelente decisión política del gobierno, en el sentido de lo que dije inicialmente, es decir, porque tu representación desde lo político, lo jurídico y del movimiento de derechos humanos da lugar, y tu relación y tu posicionamiento con respecto al nuevo Papa, creo que era una muy buena decisión política. No sé si te quieren o no, pero hicieron una excelente decisión política. Yo tampoco sé si los que quiero a ellos. Así que no, Pero que las hayas dudas sobre el estado amor ahí. es mutuo. Acá hay una cosa que todo el mundo se equivoca. Se une lo diverso, no se une lo homogéneo. No, Lo que se une es lo distinto. Y bueno, y trato de callarme la boca. Sigue Sí, hablando. bueno. le hago una pregunta a ustedes. Vamos a suponer que No, déjalo hablar a él, hace pobrecito. 6 meses atrás, esto no ocurría, hace 6 meses. Sale Clarín a decir que Bergoglio hace 14 veces le pidió entrevistas a Cristina y Cristina no le da entrevistas Y ayer y qué sé yo, y qué el sé cuánto, episcopado lo negó. Claro, está bien, no, pero vamos a 6 meses atrás. Y yo hago una fantasía, ¿qué hubiera hecho la conferencia episcopal? No decía nada. Dejaba que siguiera. Y el Clarín lo decía una vez, 2 veces, 3 veces, una semana, 15 días, lo mantenía meses. Y la conferencia episcopal, hay una hipótesis, ¿no? No decía nada. Pero ahora está Francisco. A los 2 días que Clarín sacó la barbaridad que sacó y que se difundió por todos lados, de la mentira de que Bergoglio le pedía entrevistas a Cristina y Cristina no se las negaba, la conferencia episcopal, sin que le pidieran opinión, sacó un comunicado diciendo eso es mentira. Las cosas están cambiando, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Dios quiera. Ah, Dios quiera. Por eso yo te digo, mi pequeña actuación, si sirvió para eso, para que puedan reflexionar ellos, ¿no? Yo tengo reflexionado. Me parece bueno. Y ojalá estén cambiando. Y ojalá estén cambiando porque además, ¿sabes? A mí una cosa que me dolió mucho este gobierno fue cuando se pelearon por la homilía el 25 de mayo. Yo la leí esa homilía completa y es muy buena. Pero la crítica que me hacen internamente por un desconocimiento, no todo se maneja en teoría política de barricada, digo, hay otros lenguajes y otras ciencias. Termina diciendo algo así que el pueblo va camino a la cruz. Y entonces, mirá lo que dice. Pero pues para nosotros la cruz es redención. No les podía hacer entender que era redención. Decían que quería decir que estaban crucificando al pueblo. Entonces, yo no... Ojalá Cristina se ponga a alguien al lado que le pueda... Porque no tiene por qué saber el lenguaje religioso. pero me parece que Cristina reaccionó positivamente. Me parece lo que estoy planteando cuando digo de la conferencia episcopal es a la inversa. Es que en realidad la cúpula eclesiástica nacional está cambiando. Porque sin que le pidieran opinión, sacó una nota diciendo Clarín miente. No lo dijo así. Pero a lo mejor la cúpula está cambiando y ojalá sea así, porque son más difíciles que Cristina. Sí, sí, Porque tuvo un acto Cristina que demostró y ellos decidieron cambiar. Yo espero que... Vos sabés que en el episcopado hay gente peligrosa. Muy y peligrosa. voy a hablar de señor Aguer, Claro. que es el obispo de La Plata. Donde vivo yo. Ay, mi querido. ¿Viste? Mi ¿Viste? querido, mi querido. Ah, Y como él hay otros, si bien ahora están en minoría. Y esa gente peligrosa, muy ligada... y hiere hasta los católicos. Hasta Sí, obvio. los católicos. Bueno, pero que es obviamente. A ver, la conferencia episcopal nos debe respuestas, que se las vamos a seguir pidiendo. Nos debe dar cuenta de los archivos que se le ha pedido que abra. Nos debe contar cosas que los cristianos le pedimos que hagan. Y nos alegra que haya tenido una reacción positiva. Pero yo digo, como Alicia, ojalá que sea así, Dios quiera que sea así. Veremos. Sí es cierto que
desde fuera de la estructura religiosa, clerical, quienes no lo conocen, sí que hay simplificaciones. Entonces, Aguer, hablando en términos eurocéntricos de izquierdas o derechas, es claramente la derecha, pero es ostensiblemente la derecha. Y es lo que menos me preocupa por su obrar, pero no por lo que parece, porque se le nota demasiado en el orillo. Hay otros que son mucho más peligrosos, porque no parecen lo que son. Y que también están. ¿Quiénes? Otros curas que de pronto te dicen que realmente la pobreza, debe existir la pobreza porque es el modo de redención, por ejemplo. Entonces lo dicen con cara de buenos pastores. Y eso me preocupan. En cambio, los que von Berling no me preocupan en el sentido de que es ostensiblemente lo que es. Entonces, ahí no está Bergoglio. Bergoglio justamente está condenado, cuestionado por muchos de los obispos que no lo miraban con simpatía. Desde la calle por ahí se lo veía Bergoglio como tipo de derecha y desde la iglesia por ahí se lo veía como tipo de izquierda. Esas categorías de izquierdas y derechas no son representativas a mi modo de ver. Pero de cualquier manera, demasiado. como yo a Aguer no lo quiero seguir hablando. Pero seguí hablando de Aguer, yo digo que no me preocupa. Te digo que es hablar. hombre de Sandri. Claro. Es decir, son el negocio con Sandri y con Caselli. Cacho Caselli. Que expliquen qué pasa en el Banco del Vaticano. Claro. Que yo quisiera saber, que no es cualquier cosa, ¿eh? No es un depósito mal hecho, hay otras cosas. Y otras relaciones con grupos sociales mafiosos. Yo no digo que sea la mafia, porque en Italia hay muchos tipos de organizaciones de ese tipo y pertenecen a alguna de esas. Por eso a mí me preocupa lo que va a pasar, porque más allá de la gestualidad de Jorge, que ya salieron los lefebristas a decir que no, que los zapatos colorados son más lindos. Sí. El latín que es un se idioma prolijo, que comprensible. ande lo cierto, nunca explicaron lo que es Lefebvre hizo en Argelia, eso no, por favor, ¿cómo vamos a hablar de Lefebvre y Argelia? Y duro. Lo cierto es que ahora viene tocar los intereses reales, que van más allá de la gestualidad. Y este es el momento del grave peligro. Y yo tengo miedo. Sí, Lo digo sin con duda. absoluta sinceridad. ¿Cuál es el miedo, Alicia? Ya te dije, los Borgia. O que lo doblen, no lo van a cambiar, ya te dije, se puede equivocar también. Se puede equivocar, lo pueden presionar. La pueden presionar. Esto no es sencillo, digamos. A ver, está sentado. A ver, una persona no puede cambiar una estructura milenaria y que tiene unas deformaciones de mucho tiempo. Digo, por eso es importante. A ver, la actitud de Correa, la actitud de Evo Morales son muy valiosas. La actitud de Cristina. ¿Por qué? Porque políticamente, salgamos de lo confesional, políticamente, el respaldo de un continente hacia un papa que emerge de este continente es un dato de poder, porque además de lo religioso, todos oramos, rezamos, tenemos fe, los que no tienen fe no la tienen, pero además hay cuestiones que tienen que ver con el Vaticano, que es una construcción de poder, y como construcción de poder, bueno... Y después se simplifica todo. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo. Ricardo. Porque muchos periodistas que me vinieron a ver, ¿no? Me decían, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con el celibato? ¿Y qué va a pasar con las mujeres en la iglesia? Entonces yo les digo, escúchenme, yo les recomiendo un libro que a mí me pareció muy importante, que es de un sacerdote, y se llama Manual para Católicos que están en contra, no me acuerdo la palabra, que va explicando cada una de esas cosas, cómo se produjo. Y las relaciones sociales, económicas, pero por eso no lo hizo San Pedro. Eso se fue haciendo con la estructura de la iglesia, el crecimiento y la modificación social. Para sacar eso hay que resolver lo otro. No es saco un decreto y se acabó. Es mucho más que un decreto. Porque si los curas se van a casar, hermanos míos, y van a tener familia y van a tener hijos, bueno, ¿cómo se mantienen? Yeah. Digo, ¿qué pasa con los bienes? Digo, hay un montón de cosas que es necesario saber. La mujer adentro de la iglesia, si puede ser sacerdotisa o no puede ser sacerdotisa. Eso hay que organizarlo, porque viste que ahora permitieron que, no me acuerdo cómo se llama, la que está en mi barrio, querido. No me acuerdo quién está en tu barrio. ¿Quién es? No, yo estoy en Celaya, en Pilar, donde es una señora que si no la preparó el diablo, se disfraza. Estas cosas del disfraz, de la magia, yo es una falta de respeto. Y se pone a explicar el evangelio del cual no tiene la menor idea. Está bien que hay muchos que tampoco tienen idea, pero esas son cosas que hay que prepararlas y prepararlas bien. Y no digo que las mujeres sean incapaces, ¿eh? A ver, Alicia,
un tema que Ratzinger legó, yo lo cuestiono mucho políticamente, ¿no? Digamos, hay muchas cosas que no me gustan, pero gracias al embajador del Vaticano leí un último libro de Ratzinger, que lo llama Jesús de Nazaret, donde hace un análisis teológico, pero incorpora algo que, gracias a otras visiones de hombres como Gustavo Sirigliano, yo ya la tenía, lo hemos conversado una vez, las tenía incorporadas. Entonces dice, al pasar, que el único pecado que Jesús en realidad nos legó, o el único mandamiento más que pecado, el mandamiento que nos legó, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en realidad está poniendo el eje en un cambio conceptual muy importante. Hoy se está reabriendo una discusión entre el Dios sancionador del Viejo Testamento y el Dios de la misericordia del Nuevo Testamento. Y justamente Francisco Papa, Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, y Jorge, tu amigo, justamente es uno de los abanderados del Dios de la misericordia, ¿no? De Jesús como Dios de la misericordia. ¿Qué te propone? ¿Qué pensás de esto? Bueno, yo siempre creí en el Dios de la misericordia. Sé que Jorge es eso. Y eso lleva a enseñar cosas importantes. Yo voy a contar rápidamente, porque sé que hay poco tiempo. Cuando mis chicos iban al Colegio El Salvador, y les aviso además que estaban becados, porque si no, un día un hombre me dijo, ¿y ustedes qué viven? ¿De qué trabajan? Me dijeron. Entonces, se hacía una reunión de padres. Las reuniones de padres en los colegios son bastante aburridas. Y la de los colegios de El Salvador eran muy aburridas. Unas señoras todas muy paquetas y todas muy católicas. Y entonces, muy católicas al viejo estilo, ¿no? Sí, Por sí, supuesto. Entonces, era una fecha de la Virgen y el cura que iba a dar la charla me dijo, vení. No, le digo, José Luis, se enojó, tenés que venir. Y yo fui a verlo. Entonces, el cura empieza a hablar. Y dice, bueno, yo les voy a explicar que la Virgen, ¿qué les voy a explicar? Yo creo que San José era un hombre muy bueno, que recogió a una mujer embarazada, madre soltera, que si él no la recogió hubiera sido lapidada en esa sociedad. Me pareció maravilloso. Esa es la Virgen, una mujer que iba a ser lapidada. No sabe cómo se pusieron las señoras, estaban todas ofendidísimas. Tenían una rabia toda. Ellas tenían mis hijos de toda la naturaleza, pero... Y ese es el Dios del amor, el que puede comprender. Y para mí San José es algo maravilloso. Vos sabés que voy a hacer un poco de brujería, discúlpame, pero cuando yo necesito algo, le voy a rezar a San José. Yo no sé si me escucha, pero que yo creo que lo hace sí. Bueno, pero si vos sentís justamente porque considero que era el gran padre, que fue capaz de recoger semejante legado. Y la Virgen María, como decía mi amigo el padre Richard, era una edición mame, le hizo hacer muchas cosas para que lo mataran. Bueno, Alicia, la verdad que bueno, hemos transitado un poco desordenadamente por algo que es apasionante, que abre quizá un nuevo umbral, que es bajar un muro cultural de un imperio europeo que nos impuso su cultura, su modo de ver la religión, su modo de vivir, este mercado que tanto nos asfixia, y quizás estemos ingresando ya a inicios del tercer milenio, bajemos este muro y lo convirtamos en un umbral que a los argentinos, a los sudamericanos y también con la ayuda de nuestro Papa, nos permita transitar un mundo mejor, ¿no? Dios quiera que sea así. Ricardo. Sea por donde venga, que haya más justicia social e igualdad, fraternidad y libertad, no me importa si lo trae Francisco o quien la traiga. Bueno, el tema es que no hay que regalar las oportunidades y bueno, hoy estamos frente a una oportunidad y hay que convertirla en virtuosa. Gracias a todos y seguimos pensándonos a nosotros mismos.